la última charla, vamos a invitar a la doctora María Silvina Ramos, quien nos va a hablar también de microbiota, pero relacionada al sistema cardiovascular. Ella es médica cardióloga recibida en la UBA, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, especialista en imágenes cardiovasculares, magíster en microbiota humana de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España, y va a completar de alguna manera esta temática tan interesante que nos deja clarísimo la importancia de seguir estudiando microbiota, algo que se habló, Oscar, en los encuentros de CIVIC, qué sé yo, 10 años atrás, por lo menos. Bueno, siempre digo, un pasito adelante y los avances que ha habido en este tiempo. Recibimos entonces a María Silvina Ramos, después algunas preguntas y la noche está divina para el cóctel de cierre de este encuentro CIVIC. Muchas gracias, doctora. No, por favor, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá con personas que han sido tan pioneras en este tema. Bueno, yo vengo a hablarles de qué pasa con la microbiota y el metabolismo y la enfermedad cardiovascular. La microbiota nos acompaña de siempre. Nosotros, cuando llegó el hombre a la tierra, comía vegetales, de vez en cuando animales cuando podía cazarlos, y los hidratos de carbono estaban reservados solo para el verano. De manera que nuestro metabolismo es así. Tenemos que comer plantas, tenemos que comer de vez en cuando proteínas, hidratos de carbono en menor cantidad. El concepto de la microbiota para los médicos hoy por hoy sigue siendo muy disruptivo. Yo voy a hablar de enfermedades crónicas no transmisibles que pueden asociarse a la salud de microorganismos. Antes pensábamos que los microorganismos eran todos dañinos y sin embargo ahora entendemos que por algo están en nosotros. Estos son mis conflictos de interés. La microbiota, como dijeron mis predecesoras excelentemente bien, es el conjunto de microorganismos que convive con nosotros. Son 2 kilos de biomasa, superan 150 veces nuestro genoma. Por algo la naturaleza las puso en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y somos alobiontes, somos un gran colectivo de microorganismos. Es un superórgano, la microbiota endocrino, de altísimo rendimiento que produce cientos de moléculas. No hay ninguna glándula en el cuerpo tan perfecta y que produzca tanto. Su composición y función es fundamental para las respuestas fisiológicas relevantes en la salud metabólica y cardiovascular. ¿Cómo llegan los microorganismos a nosotros? Bueno, desde que nacemos. Bueno, las doctoras dijeron que en el útero también hay microorganismos y ahora hay estudios que están probando esto. Están en contacto con nosotros. La mejor manera de nacer para empezar un ensamble de microbiota correcto, como la naturaleza quiso para nosotros, es a través del parto vaginal, que la vagina, a diferencia del intestino, que requiere una microbiota muy diversa, no le gusta la diversidad a la vagina, como ya vimos, y el lactobacilo es el rey ahí. Entonces el lactobacilo ingresa a través del tubo digestivo del bebé para ubicarse en el intestino delgado. Generalmente ahí es donde viven, porque los lactobacilos son firmicutes, tienen su pared muy firme y el intestino delgado tiene un ambiente muy hostil que ellos sí lo pueden resistir. Con la cesárea, bueno, tenemos algunas modificaciones. El niño que nace por cesárea va a ensablar su microbiota diferente, pero bueno, después la lactancia materna hará su trabajo. Pero esto nos abre el interrogante de cuán cuidadosos tenemos que ser en la indicación de los procedimientos médicos. Evidentemente, nacer por vagina, la naturaleza quiso que así naciéramos y es diferente por cesárea. La lactancia materna es un excelente alimento donde además de probióticos tiene prebióticos. Los prebióticos son las fibras de las cuales se alimenta nuestra microbiota
Y los probióticos, ¿cómo llegan a la lactancia? ¿Cómo llegan a la leche? Bueno, es una manera fantástica. La naturaleza ideó las células dendríticas en el intestino que tienen unos receptores en sus bracitos, que son los receptores TOL, que reconocen cuando hay un lactobacilo o una bifidobacteria en el intestino, estirando su bracito, lo ponen en el circuito linfático y así llega a la mama. Esa es la maravillosa naturaleza de nuestro cuerpo y de la microbiota. La leche materna tiene galactoligosacáridos, como le dije, como prebióticos y además un montón de sustancias que son muy importantes para la inmunidad del bebé. El calostro tiene importante cantidad de vitamina A, que va a ser el primer eslabón para que los enterocitos estén bien pegados y la barrera esté impermeable. La alimentación, por supuesto, es fundamental, la alimentación complementaria y después la alimentación de adultos, ya vamos a ver por qué. Y, por supuesto, la interacción con el ambiente. Los niños tienen que estar, y las personas tenemos que estar en contacto con el ambiente, y esto lo probó la pandemia, que después de haber estado encerrados, cuántas más enfermedades hay, y además hay estudios de gente que ha navegado, que ha disminuido por la navegación y no estar en contacto con el ambiente la diversidad de su microbiota oral. O sea que el contacto con el ambiente y las mascotas también es importante para enriquecer nuestra microbiota. Bueno, debe ser en el intestino diversa, abundante, forma ecosistemas en ambientes específicos, en el intestino delgado, como ya hablamos, en el grueso. Es muy importante el ambiente para, o sea, el intestino, la sanidad del intestino y la formación del ecosistema. Entendimos ya que no hay bacterias malas, sino que hay ecosistemas formados que están controlando que las bacterias malas sean minoritarias. Deben generar metabolitos saludables para el hospedador y controlar a las bacterias dañinas en número. Los factores que van enfermando nuestra microbiota son la alimentación. A las bacterias les gusta la dieta mediterránea. Si vamos a ver, todos los trabajos muestran que la dieta mediterránea es lo mejor porque tiene polifenoles y no hay nada más rico para las bacterias que los polifenoles. La falta de actividad física impacta muy negativamente porque mientras que hacemos actividad física, la microbiota se va reciclando. El estrés termina con los lactobacilos y ocurre lo que la doctora Natalia dijo con la serotonina. Así que el estrés es muy importante como factor de disbiosis. La exposición a antibióticos, y esto es otra cosa que interpela nuestras acciones médicas, una dosis de antibiótico termina con el 30% de la microbiota. Y después de que terminamos con el tratamiento antibiótico de una semana, la microbiota no vuelve a ser como antes. Así que sí hay que indicar antibióticos que sean correctamente indicados, que el paciente no se automedique y indicarlos con un probiótico junto. El ritmo circadiano es muy importante porque las bacterias se conectan con nuestros genes reloj. Es vital que, digamos, el sueño sea de 6 a 8 horas. Están bajo la lupa aquellas mujeres que trabajan de noche y duermen de día porque tienen su ritmo circadiano alterado y se observa en trabajos de cáncer de mama que tienen más posibilidades de cáncer. También la edad. A medida que avanzamos en edad, vamos perdiendo especies muy importantes. Bueno, cada cual atiende su juego, las bacterias van cumpliendo sus funciones, los enterococos tienen una función inmunitaria muy importante, estimulando la inmunoglobulina A, acidifican el medio, la Escherichia coli, acá yo les perdí el miedo a los nombres, además porque la Escherichia coli fue uno de los primeros probióticos que hubo en la guerra en 1917, se describió porque había una comisión que habían fallecido todos los soldados por una shigelosis -1 y que tenía un tipo de Escherichia coli que lo defendió frente a la shigela. Prepara el nervio cuando ingresa la Escherichia coli en el recién nacido, el medio para la anaerobiosis, porque todas las bacterias más beneficiosas son anaeróbicas. Mantienen el GALT, que es el tejido linfático asociado al intestino, en constante entrenamiento, porque las bacterias le van a enseñar al intestino del recién nacido a
tener una respuesta inmunotolerante, evitar la inflamación. Y en esto va a estar apoyada la salud de ese bebé y la salud de ese adulto. Y como dijo la doctora Natalia, los 1000 primeros días para ensamblar la microbiota son importantes. También tenemos otras bacterias inmunomoduladoras. Tenemos las bacterias fermentadoras, que estas son muy importantes porque son las bacterias que van a hacer que tengamos metabolitos tan importantes como los ácidos grasos de cadena corta y específicamente el butirato. La microbiota proteolítica tiene que ser limitada en número por el resto de las bacterias, se ubican en colon y sus metabolitos son bastante dañinos si son en gran cantidad. Generan enzimas procancerígenas y siempre están supervisadas por el resto de las bacterias en número. La función de la microbiota saludable es madurar, estimular y entrenar al sistema inmune, interactuando con los receptores TOL y NOD, y a su vez para generar una respuesta no inflamatoria, y a su vez estos receptores controlan que la microbiota sea saludable. Participa, como vimos, en el desarrollo del sistema nervioso central, tiene funciones metabólicas y nutritivas muy importantes, es una gran productora de vitaminas y las vitaminas son cofactores para sintetizar neurotransmisores. Así que es muy importante, produce ácidos grasos, como vimos, de cadena corta y mantiene la barrera intestinal indemne. Cuando aparece la disbiosis, por los mecanismos que ya vimos, las dietas muy ricas en grasas nocivas, muy ricas en azúcares, los azúcares, por ejemplo, la fructuosa ingerida en alta cantidad va a impactar en la población también del Fecalis brownitzii, que nos va a producir el ácido graso de cadena corta. Se produce la disminución de la diversidad, bajan los bacteroidetes, suben los firmicutes y las proteobacterias. No significa que los bacteroidetes sean buenos y los firmicutes malos. Se rompen los ecosistemas. Las sustancias beneficiosas no se producen. Se altera la permeabilidad intestinal. Aumenta la permeabilidad intestinal, se produce una endotoxemia, hay un gran estrés oxidativo porque todos los elementos del intestino pasan a la circulación y las bacterias gram negativas, que son las proteolíticas en su mayoría, tienen el lipopolisacárido en su pared que va a generar alto grado de inflamación. El estrés oxidativo nos enferma, nos trae cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedad neurodegenerativa y nos envejece. Hoy hablábamos de los costos de la medicina. Si nosotros actuamos sobre microbiota, indudablemente el envejecimiento va a traer menos complicaciones al sistema de salud. La disbiosis es la pérdida de la producción del butirato, que es mágico porque estimula la producción de moco, la producción de inmunoglobulina E, cumple una función inmune fantástica y una función metabólica muy importante. Aumenta la producción de GLP-1, aumenta la producción del péptido I para inhibir el apetito, aumenta la producción de serotonina. Esta serotonina que se produce en el intestino no va al sistema nervioso, queda en el intestino, va a generar unión entre los enterocitos y va a generar motilidad intestinal adecuada, y la que pasa a la circulación se va a montar a las plaquetas, y esa serotonina dentro de la plaqueta lo que va a generar es agregación plaquetaria cuando sea necesaria. También tiene una función anticancerígena fundamental porque inhibe la expresión genética de las histonas diacetiladas, que es una proteína muy importante para que la cromatina esté lo más laxa posible, para que los genes del ADN que controlan que ese ADN no tenga alteraciones genéticas, no produzca alteraciones genéticas, bueno, esa sustancia va a hacer que el ADN se proteja y si hay alguna alteración se produzca la apoptosis, que es la muerte celular programada. En la disbiosis lo primero que se altera son los ácidos grasos de cadena corta. Desaparece el butirato y hay más acetato, que tiene la particularidad, porque todo en nuestra microbiota y todo en nuestro cuerpo es el yin y el yang, ¿vio? El positivo y el negativo. El acetato tiene la particularidad de estimular parasimpático, aumenta la grelina, que esto estimula el apetito, a diferencia del butirato, y
se aumenta la secreción de insulina por glucosa. El propionato tiene una función también de pila, positivo y negativo, en el aparato yuxtaglomerular renal. Va a indicar que se produzca renina y se aumente la presión si hay más inflamación, o por el contrario, se inhiba la renina y baje la presión a través de interacción con dos receptores diferentes. Esto es muy importante porque si hay mayor inflamación, hay disbiosis, hay hipertensión. Nuestro paciente está hipertenso. Ya vimos que la disbiosis genera alteraciones metabólicas, el paciente puede tener diabetes y puede tener obesidad, y ahora estamos hablando de hipertensión. También la disbiosis impacta sobre el metabolismo del colesterol. Los lactobacilos, que poseen en su pared hidrolasa de sales biliares, son importantísimos porque si bien el 5% del ácido graso que llega de la dieta se debe absorber porque ahí están las vitaminas liposolubles, el lactobacillus rompe la micela que es generada por el colesterol que ingresa al hígado y sale como ácidos biliares. Entonces esos ácidos biliares van a formar la micela que les digo para poder absorber los lípidos. Los lactobacilos la rompen a la micela, se aumenta la excreción del colesterol, se impide la recirculación y con esto el hígado tiene que comprometer más colesterol para sintetizar nuevamente. Si no hay lactobacilos, esto sigue recirculando hasta 17 veces en un día y el colesterol sigue circulando porque el hígado no lo toma para generar ácidos biliares. Y una parte se excreta, una parte, bueno, se impide recircular y otra parte se incorpora a la membrana del lactobacilo para hacerla más fuerte en el intestino delgado. Mientras tanto, ¿qué ocurre en el hígado? El hígado y el intestino son un grupo de trabajo perfecto. Se comunican a través de la vena porta y de la circulación. Cuando hay una disbiosis y gran cantidad de material nocivo ingresa a la vena porta, se activan los receptores de las células de von Kupffer, que son ni más ni menos que macrófagos. Estos receptores, estos macrófagos activados, van a generar poderosa inflamación, activan su inflamosoma. Esto hace que se generen muchísimas interleuquinas proinflamatorias. Hay un gran estrés nitrooxidativo, se estresa el retículo endoplásmico, se van a empaquetar más las proteínas y esto va a generar un montón de enfermedades. Se acumulan los triglicéridos en el hepatocito y esto suena a hígado graso. Comienza el gatillo del hígado graso a generarse. Se aumenta la hipertensión portal. Se altera la motilidad intestinal, se altera la síntesis de óxido nítrico, se relaja el cardias y aumenta el pasaje de bacterias desde el intestino delgado al estómago y a su vez las de la boca tienen libre paso hacia abajo. Ojo con la boca, la microbiota oral es el comienzo de la microbiota intestinal. Ahí está la ferimona gingivales, el Fusobacterium nucleatum, que son gram negativos que producen gravísimas enfermedades y se los ha encontrado, por ejemplo, en el cáncer de páncreas. La alteración del metabolismo de los ácidos biliares es otra cosa que se altera en la disbiosis. Recordemos que la microbiota toma los ácidos biliares primarios, los convierte en secundarios. Los secundarios tienen una función muy importante metabólica, porque los secundarios lo que generan es también bajar la glucemia, porque estimulan el GLP-1 y a su vez también son los ácidos biliares secundarios para la síntesis de los primarios, porque regulan la síntesis del mismo. Y a su vez también los ácidos biliares secundarios en el tejido adiposo blanco lo transforman en marrón y aumentan la termogénesis, con lo cual también el metabolismo está acelerado. Los ácidos biliares primarios, cuando se aumentan, activan los inflamasomas y aumenta la inflamación. Además, el ácido biliar primario impacta en el corazón, aumentando la posibilidad de arritmias, de taquicardias y también impacta en las arterias. Hay otras, en la disbiosis, otros toxinas urémicas que también van a alterar la función cardíaca y que pueden traer fibrilación auricular. Los lipopolisacáridos, como ya vimos, aumentan la inflamación y también pueden producir arritmias.
La trimetilamina oxidada, que es un metabolito de la carne cuando el paciente come en exceso, L-carnitina, colina, betaína, huevo y carne roja. Se bloquean los transportadores, hay más de estos componentes en el tubo digestivo y esto lo que hace es generar la síntesis de la trimetilamina que el hígado la va a oxidar y es un tóxico muy importante que en un metaanálisis de 25.000 pacientes observó que tener un timao por encima de 10 micromoles por litro aumenta 7% la mortalidad por todas las causas. De manera que la disbiosis nos importa y mucho. Esto es lo que produce el aumento de timao en todo. Fibrosis en las arterias, altera el endotelio, aumenta la posibilidad de que los lípidos impacten el endotelio porque hay más lípidos oxidados. Fibrosis en el miocardio, aumento de arritmia. Así que alteración plaquetaria, las plaquetas se agregan más. Otra toxina, la fenilacetilglutamina, que viene de la fenilalanina. Esta impacta en los receptores alfa y beta. El paciente va a tener más hipertensión, más taquicardia. También hay, estos son los otros metabolitos que se producen. El indol es muy importante para la unión interenterocito. Se activan, como dije, los inflamosomas, que son amplificaciones de inflamación en todo el cuerpo. Esto es finalmente todo lo que ocurre con las sustancias que produce la microbiota disbiótica en el resto del cuerpo, que ya hablamos, y el enfoque terapéutico, cambio de hábitos alimenticios. Vemos en la clínica que si el paciente baja 10% de su peso, ya hay beneficios. Como les dije, incluir las fibras. Las bacterias se alimentan de las fibras. Si no hay fibras, no hay alimento. Entonces las bacterias se nos van a morir. Incluir los probióticos, que son microorganismos que ingeridos vivos en una cantidad suficiente, tienen un impacto beneficioso en la salud. Indicar actividad física, la gestión del estrés, la higiene del sueño y cuando damos antibiótico, dar probiótico. Evitar la automedicación, los antiácidos también son perjudiciales. Estos son, en un resumen, todas las cosas que se pueden hacer. El trasplante de materia fecal está en vías de desarrollo, solo está indicado ahora en el Clostridium difficile. La disbiosis genera diabesidad, que es la diabetes más la obesidad, alteración del metabolismo lipídico, permeabilidad intestinal, endotoxemia con inflamación y estrés oxidativo, pérdida de la producción de butirato, aumento de metabolitos dañinos. Considerar el importante rol que posee la enfermedad en la microbiota y su impacto cardiovascular ayuda a implementar terapéuticas más integrales con la multidisciplina. Y agradezco que ustedes, bioquímicos, estén acá. Y yo vengo con un concepto muy antiguo. Así como la comida causa enfermedades, también puede ser la cura más poderosa. Caminar, la mejor medicina para el hombre. Y toda enfermedad comienza en el intestino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bárbara. Quédate nomás. Perfecto. Invitamos a la doctora César y a sumarse al living. Uy, cuánta información nos llevamos esta noche. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas. A ver quién se anima, quién levanta la mano. Bueno, las doctoras van a estar, por supuesto, afuera en el cóctel también para que puedan charlar. Muy bien el señor que se anima por segunda vez en esta noche. Bueno, una cosita. El microbioma, el estudio, ¿es el santo grial de la medicina? Y otra cosa. Una vez leí que no hay que lavarse los dientes después de comer, o por lo menos esperar un poquito. ¿Tiene que ver con el microbioma? Bueno, empiezo de atrás para adelante. Lavarse los dientes es importante. Nosotros tenemos un biofilm que la saliva nos ayuda a mantener las bacterias en ese biofilm, que las bacterias de la boca tienen diferentes ambientes y el cepillado lo desorganiza para que después se vuelva a organizar. Y además genera que se aumente la cantidad de saliva, con lo cual ese lavado es muy beneficioso. Así que el lavado de dientes
es importante. En la medicina no tenemos santos griales. Lamentablemente, la clínica sigue siendo soberana desde hace muchísimos años. Todos los estudios nos acompañan para poder saber de qué manera actuar y de qué manera vamos acompañando a ese paciente de manera integral y en el estado biológico que se encuentra en ese momento. Así que no hay santos griales, es una herramienta importantísima, pero no tenemos santos griales. ¿Alguna pregunta más? Sí. Gracias. Hola, yo le quería preguntar a ver si pueden ampliar un poco el concepto ese de los 1000 días que lo nombraron un par de veces con respecto a los chicos. También pensando en las madres excesivamente cuidadosas que hay ahora, que no les dejan hacer esto, que no les dejan hacer lo otro. A ver si pueden ampliar un poco eso. Porque eso es fundamental para la formación del microbioma, ¿no? Sí, es fundamental. Los 1000 primeros días entre el tipo de parto, la lactancia materna, el contacto con las mascotas y el ambiente, se ensambla la microbiota. Eso es fundamental. Bueno, a las madres hay que decirles, y tenemos que todos empezar a educar, somos un grupo minoritario. Yo ayer fui a dar una clase a médicos diabetólogos y cuando les hablaba de esto se les caía todavía la mandíbula y les veía los ojitos asombrados. Cuanto más una mamá, seguramente hay que enseñarles que nosotros somos mamíferos y tenemos que estar en contacto con el ambiente. Y una cosa muy importante que ya los pediatras están haciendo, y la verdad que son en eso tomaron conciencia mucho antes, es que el antibiótico se da en el momento adecuado y no antes. Y siempre con el probiótico. Hay un probiótico que tiene muchos estudios atrás, que es el Saccharomyces boulardii, que hay que usarlo, que es una levadura que no le afecta al antibiótico y hay que darlo de manera conjunta para proteger ese microbioma. No vamos a disminuir el daño en un 100%, pero vamos a protegerlo bastante. Una pregunta más, no tenemos más tiempo. Le sumo una Sí, parte bioquímica a esa pregunta que hace, que está muy buena. En esto de los 1000 días hay una interacción entre un pasaje, ¿no?, a través de la placenta que se ha descubierto a partir de la microbiota y de toda esta señalización que les contábamos en la mamá, cómo va a atravesar placenta y va a modificar durante la gestación ciertos, en realidad la microbiota del bebé, ¿no? Ya se está formando a partir, por eso se habla de 1000 días, que contiene el embarazo y el primer año de vida, ¿no? Hay que sacar cuentas, los primeros dos, claro, son 2 años más los 9 meses, o sea que son como 3 años. Ahí es donde hoy nosotras decimos, bueno, hicimos todo mal con los nenes que ya tenemos más grandes, porque, ¿qué pasa? Es desde la alimentación de la mamá, ya desde ahí arrancamos, ¿no? Y en realidad desde los conceptos, de los genes, la expresión génica ya de esa embarazada, el contexto a la que está expuesta, estrés, ambiente y alimentación, y todo eso, esos neuromoduladores van a pasar la placenta y van a modificar ya la microbiota del bebé. O sea que ya se la estamos codificando, marcando, se llama printing en esos 3 primeros años, y luego la va a ir modificando ese niño en su vida, nosotros, digamos, pero ya está, digamos, codificada o prefijada, así que es muy importante. Y la lactancia también, por estos oligosacáridos que contaba Silvina, que pasan a través de la leche materna, no tanto lo que come, que decían, lo que come la mamá es... no, en realidad lo que importa es esta microbiota que también va a estar pasando mediante esos oligosacáridos al bebé y va a modular también la microbiota del bebé, ¿no? Así que súper importante la lactancia y no tanta fórmula en esos primeros meses de vida. Leticia, Constanza, escuchábamos a las doctoras hablar de indicar probióticos, prebióticos para mejorar justamente la parte intestinal y los efectos que tienen en el metabolismo y en el sistema cardiovascular. Después de que termine este estudio, y no sé si ya lo están haciendo, la idea es que dentro de lo que es medicina reproductiva también se puedan indicar pautas alimentarias específicas. La idea es saber qué hacer, todavía no sabemos, en realidad. Porque la verdad es esa, al no saber con qué carta jugamos, tampoco sabemos la solución. Hoy en el mundo, digamos, perdón que soy rafónica, pero lo que se hace cuando tenemos estos diagnósticos es tratar con probióticos, digamos. Pero la verdad es que no sabemos qué estamos haciendo bien.
no conocemos nuestra flora normal, digamos. Así que no lo hacemos con la dieta. No se hace cuando, claro, exacto, no con la dieta. Y aparte se compara con todos estos estudios que son también europeos y recalcamos la importancia de la geografía en esto, ¿no? Y por otro lado, algo que dijo, no me acuerdo cuál de las dos ya, de tanta información, el tema este de que hay también como que se comparte entre mucosas, en lo fisiológico, la microbiota. Entonces, quizás sí lo que comamos tenga que ver, pero todavía no lo tenemos comprobado. Bueno, como se dice habitualmente, queda mucho camino por andar, pero hay un recorrido muy interesante en todas las áreas de la medicina. Las preguntas las seguimos afuera en el cóctel en esta noche divina. Un aplauso para las 4 panelistas, para el licenciado Estafieri, que arrancó hoy con estas jornadas. Gracias a ustedes por la atención inmensa y respetuosa, por el interés. Gracias a todo el equipo de CIVIC, gracias Fabián Fay, doctor Oscar Fay, gracias Gilda, Ariel, todo el equipazo por haber hecho posible este nuevo encuentro. Nos encontramos el año que viene. Gracias.